esta tarde. El programa de presencias literarias cumple este curso las 100 presencias. Es un programa que se ha ido consolidando a lo largo de 12 años y en el que han colaborado muchas personas de este vicerrectorado y sobre todo, y lo más primordial, todos los escritores que han ido pasando por las distintas convocatorias que hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo. Es un placer y es un verdadero honor el que don José Manuel Caballero Bonal y don Carlos Castilla del Pino hayan aceptado amablemente la invitación a este acto, que queremos que en el fondo sea, igual que todos los actos programados para este año, no solamente una invitación a la lectura, que era uno de los objetivos del programa desde el principio, sino también una conmemoración de la lectura y de los lectores. En realidad, plantear una presentación de estos dos autores, que además ya estuvieron en las presencias literarias y que todos conocemos sobradamente, queda, pues, es un poco tonto, ¿no? Entonces, lo que habíamos planteado en la conversación que hemos mantenido antes de este acto era que fundamentalmente todos los que estábamos aquí lo que queríamos es escuchar, hablar y oír a don Carlos y a don José Manuel contarnos su experiencia, no solamente sobre la literatura, sino también sobre sus vivencias, que son muchísimas y tremendamente interesantes, y por tanto lo que yo voy a hacer aquí es simplemente proponer como punto de partida de esto que pretendemos que sea una conversación no solamente entre ellos dos, sino también posteriormente con el público que está aquí. Lo que pretendemos que sea una conversación sobre fundamentalmente la creación en todos los sentidos, el interés de la lectura en todos los sentidos y la implicación que tienen todos los elementos que circulan en torno a la creación y a la lectura del hecho literario y que están reflejadas en muchas de sus obras. Y por tanto yo les doy la bienvenida, les agradezco la amabilidad que han tenido por estar aquí, y creo que un buen punto de partida para esta conversación que se inicia ahora sería reflexionar un poco en torno a la creación literaria y en torno a la escritura en general. Es decir, mi planteamiento inicial es cómo se recrea la experiencia vivida en la escritura, por qué se elige la creación literaria como medio de recrear esa experiencia y qué importancia tiene ese cómputo de lecturas que uno va haciendo a lo largo de su trayectoria vital y profesional en la propia escritura. Tienen la palabra, bueno, como queráis. Empiezo yo, que me has mirado. Eso es muy largo de contar, ¿no? Yo creo que lo que uno escribe, sobre todo porque ha leído. Las lecturas son esenciales. O sea que un escritor es los libros que ha leído. Y en este sentido yo tengo una idea bastante clara de mis motivaciones originales para empezar a escribir. Yo recuerdo, y lo he contado varias veces, recuerdo que en la biblioteca, la pequeña biblioteca familiar de mi casa, en Jerez, cuando yo era un adolescente, pues un día encontré una biografía de Espronceda, escrita por un historiador de la literatura, un filólogo ya olvidado, de Valladolid, que se llamaba don Narciso Alonso Cortés. Y a mí la poesía de Espronceda no me llamó la atención, porque yo no había leído poesía nunca. Si acaso los poemas puestos en los ejemplos de los libros escolares, que se aprendía uno de memoria, pero eso no significaba nada. Pero yo descubrí a Espronceda, al personaje, que me dejó completamente deslumbrado. Había muerto con 33 años y había hecho de todo. Las hazañas son incontables, ¿no? Las aventuras, las experiencias vividas políticas, humanas, amorosas, etc. Había fundado una sociedad secreta, estuvo perseguido por su exacerbado republicanismo, estuvo desterrado, un exilio en Lisboa primero, luego en Londres, luchó en las barricadas de la Revolución de 1838, creo, en París,
volvió a España con una partida de bandoleros, se escapó con la mujer de otro, de la que tuvo una hija, Teresa, y que motivó, bueno, la amante y la hija, sobre todo la amante, motivó el mejor poema de Espronceda, ¿no? El canto a Teresa. Y, por si esto fuera poco, un día, paseando por la calle Santa Isabel de Madrid, vio una ventana iluminada, se asomó, y era un velatorio, y a la mujer que estaba el cadáver, era su amante. Entonces todo esto realmente eran tantas hazañas románticas, el colmo del pensamiento romántico, que yo quise imitarlo. Pero como no podía hacerlo en tantas aventuras prodigiosas, pues me limité a lo que tenía más a mano, que era escribir poesía y llevar una vida licenciosa. Y así pues hasta hoy. Una vez dijeron de ti que eras un libertino. Sí, rojo y libertino. Bueno, pues esto motivó realmente mis primeras aventuras de escritor, de poeta, de aprendiz de poeta. Un poeta neorromántico, naturalmente, siguiendo las pautas de la poesía de Espronceda, que, como digo, el canto a Teresa sí me encandiló. Sobre todo porque ahí hay una mezcla de lirismo y de ironía, de sorna. De pronto Espronceda introduce unos incisos que realmente son muy divertidos, ¿no? Dentro del drama que está contando en el poema. Bueno, pues todo esto me sedujo y, como digo, y empecé a escribir. Luego ya las cosas fueron decantándose. En Jerez había, como en cualquier pueblo, un viejo republicano que consiguió salvar de la quema una estimable biblioteca, y en contra de los hábitos del bibliófilo me prestó unos libros, 2 libros fundamentales para mi formación: la antología de Gerardo Diego, de la poesía del 27, la poesía española, y la segunda antología de Juan Ramón Jiménez. Eso ya fueron para mí, me cambiaron el sistema expresivo, recapacité, encaminé mis pasos hacia otra forma de entender la poesía y fui escribiendo. Pero bueno, eso ya, lo que vino después, ya no voy a contarlo porque no tiene interés. Bueno, mi trayectoria naturalmente es distinta porque los seres humanos somos irrepetibles. Espronceda también tiene cierta tal... En mi lectura de bachillerato pues estaba también Espronceda, pero mi afición ya, mi despertar ante el hecho literario, en casa se leía, en mi casa se leía, mis hermanas leían y mi padre también. Y yo cuento en mis memorias como un día cualquiera, cuando ya mi padre estaba muy enfermo, mi padre leía, por ejemplo, las rimas de Bécquer, y como él estaba además muy enfermo, la escena es muy siniestra, pero realmente es real leyendo esa rima de Bécquer de que solo se quedan los muertos, ¿no? Y se leía también, se recibía en mi casa una revista que tuvo mucha importancia, que se llamaba Lecturas. ¿Tú te acuerdas de Lecturas? Sí, claro. Lecturas era una revista que, bueno, como su propio nombre indica, tenía su parte de modas, pero después la mayor parte de la revista, que podía tener unas 110 o 120 páginas, pues eran cuentos de, bueno, personas que en aquel momento tenían cierta relevancia literaria: Antonio Zazalla, autor hoy totalmente olvidado, pero después había el final, que era la que más me gustaba a mí, era una especie de folletón en donde se publicaba una novela, en fin, en fragmentos. Y yo recuerdo que una de las primeras novelas que leí, quizá la primera, fue La locura de Armayer. Después, andando el tiempo, porque en aquella época me interesaba más la novela en sí misma que el propio autor, resulta que era de Conrad, La locura de Armayer, una novela de, bueno, pues como ya sabemos cómo lo eran las novelas de Conrad, en las cuales hay una navegación en el África, ¿verdad?, sobre todo en el río Congo, y bueno, aquello era muy, muy atractivo. Y ya después hubo un libro que para mí fue muy significativo, que fue en La República. Ya estaba la República en España,
una antología de un señor que era catedrático entonces de literatura del Instituto de Sevilla, don Antonio Regalado y González, cuyo hijo, creo que un hijo ha terminado de profesor de literatura en una universidad norteamericana. Bueno, la antología de don Antonio Regalado y González no tenía para mí desperdicio alguno, ¿no? Tenía desde el comienzo con los poemas españoles clásicos, del poema del Cid, en fin, de Bernardo del Carpio, etc. Y después ya terminaba con narraciones breves, bueno, de Cecilia Bolde-Faber, de Pío Baroja, por ejemplo, Elogio y Nostalgia del acordeón, un cuento que me sedujo, Adiós Cordera, de Clarín. Para mí fue muy importante porque realmente me puso en contacto con esa dependencia que el ser humano tiene con la tierra en la cual ha nacido, ¿no? Y aquellos dos niños hermanos y la vaca, que desempeñó un papel de madre, puesto que además por otra parte no tenían madre, fue un cuento que me impresionó profundamente. Y cada vez que alguien, lector o tratadista de Clarín, pone en entredicho este cuento de Adiós Cordera y consideran que no es a mí me produce cierta irritación, ¿no? Porque es un cuento que ha sido muy clave. Después ya en mi contacto con uno que yo llamo mi preceptor, mi mentor, procedente de la Institución Libre de Enseñanza, eso fue ya también, por otra parte, ya absolutamente orientador, ¿no? Porque ya este hombre me deja obras de Baroja, de Azorín, incluso algunos ensayos de Ortega, como por ejemplo Notas. Y bueno, todo esto lo que me hace, me convierte en un lector, desde a partir de entonces, lector voraz, porque realmente la lectura es una parte esencial en mi vida. Decía Borges, me acuerdo ahora, nos has dicho esto, que Borges decía que uno se alardeen de los libros que han escrito, que yo me jacto de los que he leído. Sí, sí. Eso es una exageración por parte de Borges, pero realmente tiene mucho sentido. Sí, eso es cierto. Hay algo de verdad en eso, sí. Muy ligado a esto, don Carlos ha dicho en alguna ocasión que la poesía transmite imagen, mientras que la narrativa transmite verosimilitud. Don José María Caballero Bonal ha dicho que el poema es un artefacto que se va haciendo paulatinamente solo. Hay un proceso hasta la elección de un género en concreto para poder transmitir eso que se quiere transmitir, es decir, la elección de escribir poesía o teatro o narrativa está determinado por el tipo de vivencias que se quiera transmitir o por la necesidad de transmitirlas de determinada forma. No, yo creo que no. La poesía, tú no escoges el género, es el género el que te elige a ti, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hago poesía de una manera imprevista, paseando, viajando solo. De pronto hay una frase primera que se me ocurre y la guardo en la memoria, la voy desarrollando en la memoria, pienso que ahí se puede desarrollar un poema y voy escribiéndolo en la memoria hasta que tengo miedo de que se me olvide, y todavía no le he perdido la memoria, pero entonces lo paso al papel y ya lo rehago en el papel, voy dándole vueltas al borrador, pero esas frases y esos poemas no sé yo cuando los voy a escribir porque, como digo, son imprevisibles. El hecho de luego ya el trabajo literario de unas memorias o de una novela, eso es otra cosa muy distinta. Allí hay que pensar en el desarrollo de un poema, de un texto narrativo, sentarse todos los días a trabajar a las 8 de la mañana como si lo vigilara un jefe de negociado. Y esto ya, en ciertos momentos yo ya, por ejemplo, yo no voy a escribir nunca más una novela o un libro de memorias, porque no tengo ganas de hacer eso, de sentarme a escribir todos los días o casi todos los días. Se me acabó, se me pasó la edad. Claro, mi experiencia es completamente distinta porque yo, por ejemplo, jamás he sentido la necesidad de escribir poesía, probablemente porque no se me da en mi situación anímica
esa necesidad, ¿no? Es otra cosa distinta, ¿no? Yo no he escrito realmente más que una vez un pequeño, llamémosle poema, ¿no? Que es a la muerte de Franco. A la muerte de Franco. Sí, luego si quieren alguno se lo recito, es muy breve. Pero realmente, salvo eso, no he escrito nunca, ¿no? Yo he sido, y no he sido tampoco un buen lector de poesía. He leído poesía, pero no he sido el buen lector de poesía. Y sin embargo, estoy completamente convencido que la poesía es fundamental para la creación del lenguaje. Porque el poeta lo que transmite, lo que quiere transmitir es su experiencia interna. Y esa experiencia interna, pues muchas veces le lleva a la necesidad de inventar lenguaje. Porque el lenguaje público no sirve la mayor parte de las veces para la transmisión de la experiencia interna. Y yo creo que realmente a la poesía se debe ese carácter cada vez más expansivo del lenguaje, desde la intimidad hacia la exterioridad. Yo no he sido más bien lector de prosa, y para mí la novela ha sido muy importante porque ¿quién puede haber vivido todo lo que hemos leído que vivieron los personajes de novela? Ninguno. ¿Quién puede haber vivido los hermanos Karamazov o Paz y la guerra, o las aventuras de Paradox, ¿verdad? Es decir, es imposible. Es decir, realmente lo que sabemos de la vida no es lo que hemos vivido, sino también lo que hemos leído. Es decir, yo le debo mucho en la experiencia de la vida, y lo digo incluso no solamente como ser humano, sino incluso como profesional. Es decir, a mí me han enseñado mucho mis pacientes por la vida que me enseñan, ¿verdad? Por la vida que me muestran, y lo mismo, claro, y mucho mejor, la vida que me muestran los autores con sus personajes literarios, ¿no? Yo creo que para mí eso ha sido fundamental. Y llega, bueno, sí. Yo he sido siempre un escritor intermitente, discontinuo, ¿no? Que he pasado de estar, de trabajar a destajo mucho tiempo seguido, días y días, 8 o 9 horas diarias, a no escribir nada. Porque me refiero a la poesía, porque de pronto pierdo la fe en la poesía, se pierde, no tengo necesidad de escribirla, y entonces no voy a hacerla a la fuerza, ¿no? El poema viene o no viene. Si es una frustración intentar luchar contra tu propia impotencia y hacer un poema. Entonces, pero cuando pienso, como hablábamos antes, Carlos y yo, que la palabra poética tiene un valor muy especial. La palabra poética, la poesía, debe consistir en que esa palabra signifique más de lo que significa en los diccionarios. Es decir, darle un nuevo valor, que el lector, aunque no entienda del todo lo que está leyendo, se le abra una puerta, se rompa un sello, se asome a un mundo y descubra algo nuevo para él. Y eso enriquece su sensibilidad y basta para que el poema tenga cierta eficacia en el sentido de llegar al lector, ¿no? Porque yo cuando escribo un poema no me preocupo de que ese poema va a ser simple, sencillo, realista, obvio, explícito, que va a llegar al lector directamente, sino que yo estoy intentando, como decía Castilla del Pino, estoy intentando sacar a flote mi intimidad, traspasar el pensamiento a la escritura, y eso es muy difícil. Hay unas cortinas que te van impidiendo a veces ese traspaso, pero tienes que conseguir romper esa cortina, asomarte al otro lado. Entonces ya se llega a la pulpa, a la esencia del poema. Eso es bastante misterioso, y es un género, pienso yo, el de la poesía, para mí el supremo, que se puede manejar, que se puede obtener manejando el lenguaje. No hay temperatura mayor que ese estado del poema, el que se consigue con el poema. Pero claro, también pienso que, como todos los géneros literarios, la poesía es un género de ficción, se ha dicho muchas veces. Y ahí vamos a llegar luego a las memorias. Y las memorias también, pienso yo, en contra de Carlos Castilla del Pino, que es un género de ficción. Sí, no estamos muy distantes. Sí, pero yo creo que además de la poesía,
los que cultivamos otro género, por ejemplo, pues el ensayo, en fin, en alguna manera filosófico, como queramos, también realmente es una labor poética, porque la poesía es creación, poiesis es creación, y es lo que quiere decir, creación. Y realmente toda tarea de creación, en la medida en que, como si dijéramos, hace falta parir aquello que uno está pensando, ese parto tiene que expresarse para que tenga eficacia, tiene que traducirse en palabras. Y también por esa otra vía que no es la poética en el sentido estricto, sino que es la poética en tanto que creativa. También, por ejemplo, hay palabras como vivencia. La palabra vivencia no procede de la poesía, procede de la necesidad del ser humano de poder decir que es una experiencia lo que contiene de conocimiento y lo que contiene de emoción personal. Esa es la vivencia, es decir, ese conjunto de lo cognitivo más lo emotivo. Y esa palabra vivencia no es una invención poética en el sentido estricto de la palabra, sino es una invención poética en el otro sentido, es decir, la necesidad de comunicar un concepto. Y realmente hay progresos en los conceptos, es decir, no se conceptualiza hoy lo mismo que se conceptualizaba en la época de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y por lo tanto también ese esfuerzo mental por hacer preciso lo que es un magma solamente pensado es una tarea de contribución al lenguaje indiscutible, ¿no? Pretérito imperfecto, tiempo de guerras perdidas, llegamos a la memoria. ¿Cuándo se decide, o hay un momento en el que se decide que se puede escribir una autobiografía de sí mismo? Es decir, ¿es una trayectoria en la escritura? Me gustaría llamar la atención primero la cierta coincidencia, pretérito imperfecto y memoria de guerras perdidas, ¿no? Tiempo de guerras perdidas. Tiempo de guerras perdidas, ¿no? Es decir, que también es una imperfección, este es un derrotado y también yo soy un imperfecto, ¿no? Yo soy un imperfecto que es una forma de derrota, terminar siendo un imperfecto. Sí. Bueno, pues... ¿Cómo se decide? Sí, bueno, yo lo decido por falta de imaginación. Yo cuando quería escribir, había terminado mi última novela y bueno, pasó el tiempo, yo no escribo un libro detrás de otro, como hacen algunos. Yo tardo mucho de un libro para otro, dejo un espacio para recuperarme de convalescencia, por así decirlo. Bueno, pues yo no tenía tema para escribir un relato largo, una novela. Estaba dándole vueltas y de pronto me acordé que en mi familia, en la parte de los Bonal, en aquella época había 5 miembros de la familia acostados. Pero no enfermos imaginarios, no eran acostados por enfermedad. Y bueno, mi abuelo, 2 tías, un tío, un primo, en fin, se acostaban con 40 años y algunos ya no se levantaron nunca. Eligieron la cama como lugar más propicio para ir pasando la vida, como lugar estable, ¿no? Y entonces me pareció que eso era muy literario. Entonces empecé a escribir eso pensando que podía ser una novela. Los acostados, ¿no? Esa imagen de estos 5 parientes míos que se metieron en la cama y ya no se levantaron. Bueno, pues entonces pensé que realmente ese podía ser como un capítulo de unas memorias. Y empecé a escribir las memorias, di marcha atrás y empecé por el principio, pues bueno, años antes, cuando yo era niño, y a partir de ahí pues fui montando una serie de episodios selectivos. La memoria, naturalmente, yo no cuento, como nadie cuenta todo lo que le pasó, hace una selección de hechos que pueden tener cierta significación dentro de tu obra o dentro de tu persona, dentro de tu ideario, en cualquier aspecto, y seleccionando esos temas. Pues ahí apareció
fundamentó mi primer libro, que es Desde la infancia hasta que me voy a Madrid. Pero voy a plantear, para que entre Carlos también, a ver si conseguimos sacar en claro algo en este sentido. Yo me olvidaba, naturalmente, de muchas cosas del niño que fui. Nadie recuerda al niño que fue con absoluta precisión. Entonces me inventaba yo un personaje que podía ser yo, que ese niño tenía muchas posibilidades de parecerse a mí, pero que tampoco puedo asegurar que lo sea. Y entonces los olvidos los ocupaba con la invención. Eso es literatura de ficción, sin duda ninguna. Y además, mientras redactaba el libro, me fui dando cuenta que eso era lo que había hecho siempre. Novelar mi propia experiencia, solo que ahora con más acopio de datos de la introspección, ¿no? Pero, decía Carlos Castilla del Pino en alguna ocasión, que toda autobiografía es un autoengaño. Nadie es capaz de recordar perfectamente lo que hizo, pero lo que hizo hace 2 días, no lo que hizo de niño. Pero claro, yo de niño hay cosas... yo hago literatura de ficción y Carlos casi hace un acta notarial, porque Carlos no solo se acuerda de los nombres, sino de los 2 apellidos de la gente con las que aparecen por allí. Yo no, eso no lo tengo en cuenta, sino simplemente hago literatura, pensando que lo que a mí me importa sobre todo es crear un texto artísticamente válido, que tenga la estética de esa escritura pues tenga validez para el lector, que le produzca algún placer, no que le cuente mi vida. ¿A quién coño le va a importar eso? No decir, que yo cuente paso a paso lo que he hecho a través de los años, sino que la selección de hechos divertidos, significativos, insisto en eso, pues con el compendio de todo eso, el conjunto de todo eso, pues constituye realmente pues unas memorias noveladas. Mis 2 tomos de las memorias que he escrito se subtitulan La novela de la memoria. Y no por casualidad, sino porque eso quiere significar lo que yo intento que sean las memorias. Sí, bueno, yo estoy en un cierto sentido de desacuerdo contigo. Yo creo que realmente cuando te dices a quién coño le puede interesar lo que yo he vivido, pues yo te diría que a cualquiera persona que se interese por la vida humana, y no solamente por la de Caballero Bonal. Es decir, si es que el número es que toda persona es un mundo, te lo digo desde... No quiero dogmatizar, diciendo, echándole por delante lo que es mi profesión, pero realmente la experiencia biográfica que nos suministran personas que vienen de Villanueva, de la Algaida o de Cuevas Bajas, ¿no? Es algo verdaderamente tan impresionante. Yo se lo cuento a mi mujer, le digo, es que la consulta es una fuente, uno y ahora otro, y ahora otro, y ahora otro. Es una experiencia realmente de universos, porque cada vida es un universo inagotable. Pero también estoy de acuerdo contigo en que realmente hay un cierto tendencia a los autoengaños, porque toda evocación, realmente escribir una autobiografía significa evocar. Y toda evocación tiene un carácter que puede ser engañoso. Y no solamente puede serlo, sino que lo es. De todas maneras, no es engañoso porque, por ejemplo, si yo evoco una determinada escena, pongamos por caso de la guerra civil, la cual yo la he vivido, pues, y la evoco una y otra vez, y cada evocación puede ser distinta, parece que realmente o una de ellas es verdadera o todas son mentiras, ¿verdad? Y no es así, es que realmente hay veces que la evocación es interminable, porque, como los acontecimientos. Esto está enlazado con nuestra experiencia de lo que hemos estado haciendo en el Parador, o cuando veníamos aquí, de manera que toda evocación, cuando llega la hora de evocar, la evocación puede ser interminable. Entonces, el que una evocación sea diferente a otra, no quiere decir que una de ellas sea falsa y las demás mentiras.
Yo, mi propósito de la memoria, claro, yo no soy, como lo es Caballero Bonal, fundamentalmente un poeta en el sentido amplio de la palabra, no solamente como señor que hace poesía, sino como señor que hace poiesis en prosa también. Yo no lo soy. Yo, sin embargo, he tenido desde muy pequeño la idea de que yo tenía que escribir por varias razones. Primero, porque yo he sido el menor de una familia en la cual mis hermanos eran 3 hermanas y mayores que yo, que se formaban su mundo. De manera que yo fui un niño solitario relativamente, pero solitario, con muchas horas de soledad. Por ejemplo, en mis juegos en casa, yo era absolutamente solitario. Y reflexionaba mucho pensaba mucho soñaba, fantaseaba, y ya hacia los 12 o 13 años yo recuerdo haber hecho unos apuntes de una relación homoerótica, aunque no homosexual en el sentido sexo, una relación de amistad en la cual hubo una ruptura por parte de él, y entonces yo recuerdo que tuve la necesidad de poner aquello por escrito, como por decirlo así, aclararme, ¿no? Y tanto aclararme cuanto testificar. En este sentido le doy la razón a Caballero Bonal de que mi memoria tiene un carácter más notarial que las que puedan tener las de él, ¿no? Yo, a través de la experiencia que he vivido, en fin, sentía la compulsión ante la gente joven de que cada vez que la contaba, la gente no llegaba a aprender la totalidad de lo que yo había vivido, ¿no? Y entonces me quedaba, por decirlo así, descontento, ¿no? Y esa angustia ante la incompletud, ¿no? Llamémoslo así, perdone la palabra pedante, ante la incompletud, es la que me llevó a decir, bueno, a ver si liquido ya de una vez esta puñetera necesidad que tengo de comunicar toda la experiencia de mi vida, sobre todo de mi primera etapa, ¿no? Y también de la segunda, pero sobre todo de la primera. Y entonces cuando escribí Pretérito Imperfecto. Pero era algo que estaba desde muy tempranamente en mí, pugnando por salir. Has dicho una cosa que tiene mucho interés, que es que escribías para aclararte, para aclarar lo que habías vivido. Y eso es fundamental. Yo creo que el que escribe, realmente escribe de algún modo para conocerse mejor. Si no lo escribiera, dejaría de tener una serie de interpretar una serie de datos que están ahí formando parte de tu propia experiencia vital, ¿no? Pero volviendo a esto de la memoria, yo pienso que en mi caso concreto todo lo que yo he escrito arranca de la memoria. Si yo no tuviera memoria no escribiría nada, porque recordar es para mí como un incentivo para escribir algo o para empezar a escribir algo y aclararme lo que he vivido, ¿no? Los griegos ya hicieron a Mnemosine, a la memoria, madre de las musas, ¿no? Por algo sería. La importancia que le daban y la influencia que tenía para ellos en todo el espectro de las artes, la memoria. La memoria como eje fundamental de la obra literaria. Algunos no lo piensan así, seguramente lo piensan más los que carecen de imaginación, puede ser mi caso, los que tienen la imaginación más restringida y no escriben sino recuerdan algo vivido. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, la memoria es nuestra vida, es que no hay otra vida más que la recordada. Hoy no hay ningún español que no tenga ninguna experiencia a través de sus parientes o de lo que sea de la enfermedad de Alzheimer. Todos sabemos que uno empieza olvidando los nombres de... Oye, esto, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Copa, vaso, no sé. Bueno, empieza por ahí la cosa hasta terminar por no saber quién se es. Y cuando no se sabe quién se es, ya uno no existe. Uno es un vegetal. Decir eso de vive como un vegetal, es verdad. Es verdad, ha perdido la memoria. La memoria es nuestra vida. Nuestra vida es nuestro pasado. Y si vamos perdiendo el pasado, y se va perdiendo, en ese sentido, Günter Grass, que es un personaje que no es de mucho de mi devoción, pero en fin, la metáfora está bien, es pelando la cebolla, y siempre se había hecho, por parte de los psicólogos de la memoria, se había hecho la metáfora de que la memoria es por pisos. Uno va perdiendo, por eso dice, hoy
pero usted ha perdido la memoria, no sabe dónde dejó las gafas, pero sí se acuerda de la primera comunión, es asombroso. No, es que ya llegará a perder también el recuerdo de la primera comunión, por desgracia. Es decir, la memoria es nuestra vida, nosotros somos lo que hemos vivido. Y por eso, además, nosotros no solamente queremos conservar la memoria, sino queremos ser recordados. Porque el día que nosotros perezcamos, si ustedes nos recuerdan y recuerdan este acto de hoy, de alguna manera podemos volver a revivir, de alguna manera revivimos. Es decir, y el día que ustedes fallezcan y nadie se acuerde ni siquiera ya de que este acto se ha verificado, entonces cuando realmente hemos muerto, definitivamente. Por eso escribir memorias puede equivaler a vivir 2 veces. Claro, sí. Que no está nada mal. Sí, sí. Bueno. Y además de esa vía de conocimiento de uno mismo a través de esos recuerdos, las experiencias, digamos, más traumáticas, las que han marcado más el propio desarrollo de nuestra vida cotidiana, las experiencias de la guerra que don Carlos ha mencionado hace un momento, cuando uno decide hacer esa selección para su memoria, para su autobiografía, pesan más esas experiencias traumáticas. Hay además una intención de quizás llamar la atención sobre eso a los lectores. Sí. Yo creo que sí, que eso es una... Porque en mi caso concreto, que no... yo tuve 2 o 3 incentivos fundamentales mientras escribía, mientras pensaba escribir las memorias o iba avanzando en la escritura. Son hechos inexplicables. Todos tenemos ese tipo de experiencias, ¿no? Haber vivido algo que no tiene explicación. Que de pronto pues, uno piensa, pero ¿cómo pudo ocurrir eso? ¿Por qué ocurrió eso? ¿En qué consistió lo que pasó? Yo tengo 2 fundamentales ejes para contar cosas que no entendía. El primer viaje que yo hice a París, que lo cuento en el primer tomo de las memorias, yo iba con muy poco dinero, naturalmente con una beca para 3 meses y quería que se alargara a 6, o sea que era mal vivir y pasarlo muy mal. Y entonces cuando llegué a la estación de Saint-Lazare, solo, con mi maletín, le pregunté a un mozo de cuerda que si sabía de un hotel económico donde yo pudiera ir cerca de allí. Y me dijo, el hotel en la Rue Amsterdam, el hotel tal, y me fui. Entonces, era un hotel modesto, muy modesto, pobre, casi, y la señora que estaba allí sentada en una silla me dijo, váyase usted a la habitación y luego viene para inscribirse. Me voy a la habitación y estoy deshaciendo el equipaje y llaman a la puerta a la señora y me dice, Monsieur Caballero Bonal au téléphone. Me habían llamado por teléfono cuando nadie sabía que yo estaba allí. Nadie. Ni la señora, porque yo no me había inscrito, ni porque yo pregunté por un hotel a un mozo. Y eso me produjo tal sensación de incertidumbre y al mismo tiempo era tan literario, porque yo intentaba entonces explicarme por qué había ocurrido eso. Y como no encontraba explicación, lo escribí. Y luego otro segundo caso, que lo cuento porque son cosas divertidas, en parte. Bueno, divertidas contándolas. En una visita que hice al Museo de Pintura de Pintura de Cataluña, en Barcelona, había un tríptico de un pintor primitivo, Huguet, que en uno de los paneles había un señor leyendo un libro de horas en un fascistol y había un grupo de personas oyéndolo, seguramente estaba leyendo. Y entre ese grupo de personas me descubrí yo. Allí había una persona que se parecía muchísimo a mí. Y entonces tenía, a través de otro amigo, Carlos Barral, mandé ampliar ese cuadro, la foto donde yo me parecía, y yo tengo aquí una mancha, tengo otras ahora, pero entonces solo tenía esta. Una mancha que es una rosácea de nacimiento. Y el personaje también la tenía, esta mancha. Entonces me quedé ya estupefacto, porque era exactamente igual que yo. Y entonces me fui y no quise volver nunca.
porque pensé que o el personaje había envejecido como yo, o bien se había mudado de cuadro. Cosa que era todavía más alarmante. Y para no comprobar eso, me quedé con la sospecha de que por qué estaba yo allí. Y eso fue lo que me hizo escribirlo. Y a partir de ahí, pues cosas, enlazando ese tipo de experiencias anómalas, que no eran muy normales, fue por lo que yo empecé a entusiasmarme con lo que estaba escribiendo. Sí, bueno, claro, mi experiencia es otra, en el sentido de que para mí las memorias, aparte de esa función, llamémosle, de fijación de determinadas situaciones, naturalmente, por muy voluminosas esas mis memorias, la vida de uno, de ser contada, que sería aburridísima por otra parte para los demás, pues serían mucho más extensas. Para mí han representado también la necesidad de un revivir, pero un revivir no solamente como se revive evocando, sino evocando cuando uno tiene además que escribir aquello sobre lo cual está evocando. Es un revivir especial, es un revivir que no es simplemente, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a la Feria de Jerez hace un año, 2 años? No, es otra. Esa reviviscencia, teniendo además el débito de escribirla, de narrarla, le obliga a uno a plantearse de eso, cómo fue aquello que vivió. Hablamos durante la comida de un personaje cinematográfico que se llamaba La Hanna, una actriz alemana, y que ha representado en nuestra vida erótico-sentimental, ha representado más sentimental que erótica, porque bueno, pero yo todavía aquella persona me parecía tan sublime que y lo erótico, a través tal vez de la educación clerical y todo eso, me parecía casi una profanación, ¿no? Que trataba de despojarlo de lo erótico, ¿no? Pero volver a revivir aquellas situaciones era volver a plantearme cómo yo amaba en aquella etapa de mi vida. Y realmente, pues, de lo contrario, si no lo hubiera tenido que escribir, pues hubiera pasado, bueno, resbalando sobre ella. Al tenerla que escribir, he tenido que darme cuenta de cómo yo amaba en aquel momento. Y esa es como esa, muchas otras experiencias, ¿no? Experiencias de miedo, experiencias de terror, experiencias de crueldad, de desapego, es decir, muchas experiencias sobre las cuales uno pasa como sobre ascuas, pero que en el momento en que tiene que escribirlas, naturalmente tiene que volverlas a revivir con mucha más puntualización. Esperamos. Saca tus páginas. Algunos de los lectores que forman parte, que pueden haber leído las memorias y que pudieron haber estado cercanos a esos recuerdos, les han recordado, les han escrito para matizarle algo de lo que se contaba en esas memorias. Bueno, más que a mí, seguro. Sí, no, hay una razón. Has recibido muchísimas cartas. Sí, yo he recibido muchas cartas, porque claro, es más notariado. Sí, yo he recibido muchísimas cartas y precisamente me planteaba el problema porque son cartas, todavía las sigo recibiendo, sigo recibiendo cartas, por fortuna para mí, es decir, señal de que todavía tengo lectores, por lo menos de mi memoria, y mi mujer es testigo de que bueno, pues Algunos corrigen, ¿no? Algunos corrigen datos. ¿No? A mí me han corregido muy poco, me han corregido cosas muy puntuales. Por ejemplo, me escribió uno diciendo, dice usted que el gobernador de Burgos, cuya hija usted conoció, que fue estudiante con usted del bachillerato en la línea, fue fusilado. No era el gobernador de Burgos, era el de Segovia. Bien, errores de ese tipo. Porque no, cartas desagradables no recibí más que una firmada por unos militares de Barcelona que me llamaban rufián. Sí, palabra preciosa, rufián, muy bonita, suena muy bien, además aguda, rufián, firmada por todos, eran una colección de militares, debían vivir en una residencia, no les contesté, claro. No, una manera de pena, ¿no? Acepto su diagnóstico, ¿no?
No, no me han rectificado. Y lo que han hecho la mayor parte de estos escritores, ¿verdad?, de cartas, es ampliarme. Algunos de ellos me mandan un auténtico libro. Hay un abogado de Coín que ha hecho realmente una auténtica monografía con ilustraciones incluso y con fotocopias de las actas de defunción, el certificado de autopsia, etcétera, de un médico que en un determinado momento pues representó para mí, yo tendría unos 20 años entonces, Antonio Rosado, y que se suicidó en Coín. Y que este era un hombre muy curioso, como yo cuento, que por el dinero que él ganaba durante el verano, pues era un buen médico, pues durante el invierno él se iba, unos años escogía a Jiménez Díaz, otros años a Gallar, que era un gran especialista de digestivos de Barcelona, y bueno, asistía a sus clases, a sus clínicas, tal. Bueno, y este hombre pues terminó de esta manera. Y el abogado me ha escrito realmente un volumen, mandándome todo, porque yo digo, este hombre dejó escrita una serie de cartas que mandó dar, pero el juez mandó retirarlas. Eran unas cartas acusadoras para la gente del pueblo, porque él terminó con una especie de delirio persecutorio. Y entonces dije, el juez mandó recoger todas. Y entonces el abogado me dijo, todas menos una, que era la de mi abuelo. Yo he heredado la biblioteca de mi abuelo y me he encontrado que mi abuelo tenía escondida una carta y el juez no se la recogió. Y entonces me manda la carta y me manda todo. De ella he recibido muchas, y algunas muy conmovedoras, porque por ejemplo, ya ahora llevo 2 o 3 que son de personas que han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Han recorrido, han cogido mi libro, lo mismo que hice yo con la Feria de los Discretos cuando llegué a Córdoba, que fue valerme de la Feria de los Discretos como guía de Córdoba. Pues ellos han hecho eso en la guía de San Roque, de Ronda y de Córdoba, e incluso de Castro del Río. Incluso hay un señor de Asturias que ha hecho esta ruta, estas 3 rutas, con mi libro, y después ha llegado a nuestra casa. Y me dice que ha tocado la tranca, que yo digo a las 7 de la tarde suelo echar la tranca y digo hortus conclusus, ¿verdad? Pero yo también la cojo. Entonces la mujer se ha ido irritada de tanta ruta, ¿verdad? Pero a mí me ha conmovido porque no se atrevía a llamar. No se atrevía a llamar a la puerta y decir, vengo a conocerle. Sí. Bueno, yo antes contaba, comiendo, estas correcciones que te hacen. La última que yo recibí tiene gracia, porque yo cuento un episodio cuando yo era joven todavía, y estaba muy metido en la lucha clandestina, en los movimientos estudiantiles, pues nos mandaban o íbamos a otras universidades fuera de Madrid, pues a organizar actos y pro amnistía y todas esas cosas que se hacían entonces. Fui a Valencia y me hospedé en casa de un estudiante, no teníamos dinero y siempre algún estudiante nos ofrecía la casa para pasar esos días. Entonces me hospedé allí un par de días y en una comida estaba este estudiante, que yo no me acordaba del nombre y me inventé un nombre. La hermana y la abuela. La abuela era la señora de la casa y tenía allí a los nietos. Bueno. Y entonces estos empezaron a hablar, los 2 estudiantes, de cosas que iban a hacer en la facultad, para la reactivación de desentumecer conciencias timoratas, e incluso con actos violentos. Yo estaba mirando a la abuela pensando esto. La abuela de un momento a otro va a saltar, ¿no? Y efectivamente saltó. Y dice, hasta que no queméis tranvías, no vais a conseguir nada. Y entonces, pero esto de verdad, ¿eh? Y entonces, este episodio que yo lo cuento, pero que el lector tardío del libro se dio cuenta de que era él, porque era la cosa estaba muy clara, ¿no? Y sabía que él sabía mi nombre y que yo había ido a Valencia en esa fecha. Entonces me escribió, se llama Berenguer, por cierto, y se dio a conocer diciéndome que él era el estudiante que me había hospedado en la casa y que la tal y que ahora era no sé qué, una empresa, presidente de no sé cuántas cosas. Y me gustó esa aclaración.
porque ya en la próxima edición ya corrijo el nombre de... A veces nuestras memorias coinciden. Por ejemplo, cuando tú cuentas, y yo cuento también, nuestra experiencia en Baeza. En Baeza, ¿no? En Baeza, sí. El homenaje a Machado. A Machado, sí. Sí, eso es, también es muy interesante ver ese tipo de coincidencias, ver de pronto que el mismo hecho es narrado de manera, bueno, claro está, desde una perspectiva diferente en uno y en otro caso, sí. Muy bien. Creo que es el momento de darle la oportunidad Sí. a las personas que están aquí, si alguien quiere hacer Porque alguna la teoría, pregunta. a no ser Celia que aclare la teoría de la autobiografía, las memorias y todo eso, las diferencias. Sí. Yo quería preguntar si no piensan que en el acto de la creación literaria hay algo de misterioso y de mágico que nos hace irremediable escribir lo que tenemos que escribir, y que es como una mano superior que nos obliga a escribirlo y que involuntariamente casi tenemos la obligación de escribirlo. Bueno, yo pienso que no hay ninguna mano superior. Uno es el dueño de sí mismo. No me refería a Dios. No, ya, por supuesto. Sí, ni usted ni yo estamos por ahí, vamos por ahí. No hay nada superior, está dentro de nosotros mismos, es una necesidad, la necesidad. Es decir, ahí hay algo, bueno, los físicos lo explicarían de una manera muy clara, ¿no? Que todo desequilibrio, todo lo que está en desorden pugna por hacerse ordenado. Es la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Todo lo que está en desorden tiende a hacerse ordenado, nunca llega a hacerse ordenado. Y entonces por eso estamos siempre incitados para eso. Las memorias es un intento de poner orden en nuestra existencia. Es un intento de poner orden. Lo que ocurre es que uno, una vez terminada la memoria, pues dice, todavía podría, pero los lectores no se tienen por qué aterrar, no vamos a escribir más memoria. Hoy, esta misma mañana me preguntaba Álvarez Cruz, Enrique, ¿cómo se llama? Carlos Álvarez Cruz, el poeta que tanto sufrió durante el franquismo, me escribió, bueno, ¿y cuándo el tercer tomo? Y le dije, oye, por favor, como no vivió más que Francisco Ayala, ¿No vas a escribir más? No, yo más memorias no. No, porque además ya la España de hoy ya es una España, bueno, pues muy tranquila, muy pacífica, y los demás más o menos, sí, hay de todo, hay de todo. No, y sobre todo ya no está uno metido en la golfería, ¿verdad? Eso es muy importante, la experiencia personal. Yo tampoco voy a escribir el tercer tomo. A veces digo, he dicho en una entrevista que sí, que estoy reuniendo datos y seleccionando, pero no es verdad. Yo no voy a escribir ese... Lo he hecho, pero muy poco. Para amenazar. ¿Tú lo has hecho para amenazar? Sí. No, porque es que el segundo tomo de mi memoria termina con la muerte de Franco, que es una frontera esencial para la vida de la gente de nuestra edad. La muerte de Franco pues, supone un punto de partida, un fin de trayecto, un punto de partida. Y entonces yo, a partir de la muerte de Franco ya, mi vida tiene pocas cosas así más o menos movidas para contarlas. No encuentro así un motor de experiencias intensas, de amores raros, de aventuras políticas, humanas, y ya me he convertido en una especie de vejestorio que se sienta por las tardes debajo de un árbol a ver pasar el tiempo y que voy a contar. Somos octogenarios, los dos. Y además, como somos octogenarios por primera vez, no nos hemos acostumbrado. Ahí quiere preguntar a alguien. Sí, Selva. Quiero una sola cosa. He disfrutado enormemente con los dos, por supuesto, pero quiero rescatar algo porque una cosa es, creo que se han detenido, o lo que fuera, en el tema de la memoria. Y yo recuerdo que concretamente Pepe Caballero Bonal hace unos años nos amenazó que no escribía más poesía. Pero vino un hecho que no era memoria, sino que era cierto, deleznable, que conmovió al mundo y a través del cual
pariste la mejor obra de poesía que existe en este momento y que yo recuerdo, que es Manual de Infractores. Bueno, muchas O gracias. sea, eso, no tengo que agradecer nada, al contrario, nosotros a ti por haberlo dicho tan magníficamente bien. Y retomando lo que decías, yo cuando terminé de leerlo leí en todo el libro una sola palabra, que es lo que decías tú, guerra. Sí, pero la poesía es otra cosa. Ya lo dije antes, que la poesía viene... yo estoy de acuerdo con Pavese en este sentido, que la literatura, la poesía en especial, es una forma de defensa contra las ofensas de la vida. Y entonces yo ese libro lo escribí un poco, como lo he dicho muchas veces, en legítima defensa, frente a cosas que estaban ocurriendo en la historia que yo estaba viviendo también, pero que formaban ya parte, o iban a formar parte de mi memoria. Pero estaba viviendo cosas que detestaba, que me horrorizaban, la guerra de Irak, las mentiras, todos esos eufemismos de los asesinatos selectivos, de los daños colaterales, etcétera, etcétera. Todo eso me crispaba, me daba la impresión de que tenía que contestar a esa amenaza de la historia que yo estaba viviendo. Escribí el libro, pero eso es, la poesía es, como dije antes, viene o no viene, y no te propones escribirla, sino que realmente es una serie de episodios vividos a tu alrededor que te motivan y te dan pie para empezar a escribir. Pero eso no es la literatura de creación constante, una novela o un libro de memorias que necesita... No voy a contar en un libro de memorias la guerra de Irak, lo que yo pienso de la guerra de Irak, porque eso sería Claro. más bien un artículo de periódico. A mí me parece magnífica la autobiografía de Carlos García del Pino, que es la que he leído. Bueno, he leído más obras suyas, ensayos, la teoría de los sentimientos. A mí me fascina el recorrido que hace desde que era pequeño hasta que va usted a estudiar a Madrid, y cómo describe la medicina, la psiquiatría. Y me gustaría que nos dijese la transformación que usted sufre desde que estaba alistado en los requetés, desde pequeño, hasta que escribe esa poesía, La muerte de Franco, que yo creo que hay un Carlos García del Pino muy distinto, ¿no? Es muy distinto, pero hay un hilo conductor. Hay mucha gente que piensa, quizá Caballero Bonal lo piensa, ¿no?, de que es otro el niño que fue del ser que es ahora. En mí no se da eso, en mí hay un hilo rojo conductor, ¿verdad? Yo me reconozco en todas las etapas de lo que he sido, ¿no? El hecho de que yo fuera, requeté en aquel momento fue una explosión y yo tenía 13 años, fue Pelayo, ¿no?, lo que se llamaban Pelayo, que era la juventud de requeté. En mi familia el Falange era una cosa fundamentalmente, parecía antiestética y chulesca, luego resultó que no, además era más dramática, pero en mi familia Falange era una cosa y mientras mi familia era monárquica, mi padre había sido alcalde con la monarquía, alcalde del pueblo, mi familia era monárquica y mis hermanas vivieron como tragedia el destronamiento de Alfonso XIII, ¿no? Y bueno, al estallar la guerra, pues todo el mundo tuvo que... Y yo fui... Pero yo seguía siendo... Yo ya había recibido el impacto de la institución libre de enseñanza a través de don Federico Ruiz Castilla, que fue mi mentor, mi verdadero maestro, ¿no?, el que puso en mis manos a Cajal, a Baroja, a Ortega. Las notas de Ortega yo las leía a los 12 años y eso fue decisivo, Y entonces ya, en fin, a los pocos meses ya yo estaba en otra órbita completamente distinta, y la prueba es que lo que pasa es que yo estaba protegido por el hecho de ser una familia donde había 4 asesinatos, en fin, y tal, y estaba protegido y me permitía unas libertades que no todo el mundo se hubiera podido permitir. En Madrid ya no las podía permitir porque no era conocido, pero vamos, en el ámbito de San Luis sí. Pero vamos, yo ya iba hacia otros derroteros, ¿no? Y
Y realmente lo del franquismo es que, además de lo dramático que ha sido para tantísimas millones de personas, ¿no?, es que además qué deshonestidad y qué ramplonería, qué ramplón. El franquismo era fundamentalmente antiestético, ¿no? Todos los personajes, doña Carmen, era una España tan antiestética, ¿no?, aparte de lo que tuviera, en fin, las cárceles y todos los fusilamientos y la represión y tal. Pero además es que era una cosa que irritaba, como hoy irrita Cañizares o irrita, en fin, el Blázquez o cualquiera de estos, ¿no? Qué cosa tan fea. Y había que acabar con aquello, ¿no? Sí, el día que murió Franco realmente es un día que respiramos todos. Respiramos, vamos, muchos respiramos. Yo venía de Madrid cuando murió Franco y al pasar por Valdepeñas se me ocurrió poner un telegrama a mis amigos de Cataluña, a José María Castellet y varios más. Eran 7 u 8 catalanes, con lo cual y dije, voy a poner un telegrama de felicitación. Aquí no me conocerán, en el correo, y entonces puse demos gracias al cielo, el del Pardo ha pasado a la mejor vida, una cosa así, ¿no? Y yo pensando, bueno, este no me conocerá, pero no vaya a ser que me identifique y bueno, diga que esto no se puede poner. Y no, el hombre se limitó a contar las palabras y dijo, 7 pesetas. Y la pagué, dando un telegrama y ya seguía adelante. En Córdoba hubiera sido más peligroso poner ese telegrama. Sí, era una cosa de una fealdad. Bueno, yo creo que estaríamos muchísimo tiempo más escuchando a don José Manuel Caballero Bonal y a Carlos Castilla del Pino, pero creo que desde luego ahora mismo lo que tenemos que hacer es agradecerle muchísimo que hayan querido compartir este rato con nosotros y que hayan querido colaborar en este programa especial que queríamos hacer para las presencias literarias. También agradecerles a todos ustedes su asistencia y recordarles que en este programa está previsto precisamente para este mismo mes de noviembre. El jueves 22 contaremos con la presencia de Quino y el miércoles 28 de noviembre estarán aquí Luis Mateo Díaz y Manuel Longares. Les invito a todos ustedes a seguir esta programación y a participar en ella, y también les recuerdo que ahora nos podremos tomar una copa en la cafetería que está situada en el patio. Muchísimas gracias.